Hola, vamos a continuar con la ayudantía 5 del curso. Esta va a ir sobre todo enfocado a lo que tienen que entregar esta semana en la tarea de supervisado. Más que nada como una ayuda. Igual en la tarea se podría perfectamente resolver con lo que se vio en clase, pero intentar hacer un ejercicio que como que abarque las principales como dificultades que podrían tener en resolver la tarea. Así que vamos con eso. Ya, entonces nuestro objetivo va a ser revisar modelos supervisados de regresión y clasificación. La tarea es de clasificación, pero va a ser más fácil explicar algunas cosas con regresiones antes de saltar a ya todo lo que es binario. Así que nuestro foco es repasar previamente la tarea y, y aprender a resolver problemas que podrían surgirles resolviendo como problemas de clasificación y regresión. Así que nuestras como nuestro mapa eh, nuestro mapa guía para todo lo que es como procesos de machine learning eh, nos está marcando ahora como qué vamos a hacer. Nuevamente voy a ocupar los datos de los países que usé para la ayudantía 4. Así que ahí si no la vieron, pueden enfocarse primero en esta, que es como inmediatamente para la tarea, y la anterior como que explorar un poco todo, pero no entra en la evaluación más inmediata. Entonces, creo más necesario que vean esto. Si no han visto la otra, vean esto primero, resuelvan su tarea y después pueden ver lo otro. Eh, entonces, como contextualizando, en esa ayudantía yo expliqué que estaba haciendo un experimento de como análisis de la historia y de los países como en distintos focos, como urbanismo, desarrollo, economía, índices de su sociedad, índices de salud en los países, eh, geografía, demografía, como conseguí mucha información histórica de los países y la procesé para tener como distintos ratios y poder trabajar con ellos. Entonces ahí explico un poco más lo que hice. No, tampoco entré en mucho detalle porque no vienen a cuenta en este minuto. Igual es medio extenso todo eso. Eh, entonces lo primero que dije, ya vamos a hacer un estudio como más descriptivo, más exploratorio, con algoritmos no supervisados. Eh, entonces hice reducción dimensional y clustering para revisar los datos y ver como similitudes, cómo funcionaban esos algoritmos. Y para los que les interese voy a dejar quizás más adelante como subía la ayudantía que es para el ramo de pregrado, en donde voy a ocupar los mismos datos, pero con regla de asociación. A ver si encontramos como algo interesante con eso. Em, bueno, pero ya saltando a esto, lo que son como nuestras variables explicativas ya están creadas. Y sobre todo nos vamos a tener que preocupar en este caso de preparar, en el caso de la clasificación, preparar nuestra variable em, dependiente, nuestra variable a explicar, de buena forma, como que sea acorde a los algoritmos que vamos a ocupar. Em, También vamos a hacer como los preprocesos básicos, o sea, más que básicos, como lo necesario y lo nuevo que vimos, que es el balanceo. Em, y vamos a intentar compararlos, como los distintos resultados, a ver si mejoraron, empeoraron o qué pasa. Em, ¿Qué más les puedo comentar? Vamos a hacer las dos y vamos a comparar las métricas, a ver qué está sucediendo y espero que le ayude harto para lo que queda del curso, que esto ya es como más importante.
sea, no más importante, pero esto un poco más enredado y para algunas personas puede ser más importante por cómo se correlaciona más con los estudios estadísticos, con la econometría, que em, sigan bien de la mano. Así que mucha atención en esto. Entonces, podemos encontrar dos como preprocesos de estos nuevos. Em, o bueno, tres. Tres preprocesos nuevos. Antes solo estandarizábamos los datos una vez los teníamos listos, ya veíamos lo de los missing values, todo eso, estaba todo en formato numérico, etcétera. Estandarizamos y usábamos nuestro algoritmo. Pero ahora el profe ya igual se dio harto el tiempo para explicarlo en más detalle en clase, pero vamos a tener que verificar bien si nuestro algoritmo funciona bien en el laboratorio, pero no en la vida real, por ejemplo, que es usualmente lo que más ocurre. Eh, entonces siempre nuestro foco va a ser que esto sea aplicable a más datos, porque para la generalización, para las pruebas estadísticas, incluso para una implementación como más práctica, vamos a necesitar que nuestro algoritmo funcione más allá de lo que nosotros les pasamos. Eh, el profe da como un ejemplo de los autos, por ejemplo. ¿Qué pasa si yo en mi taller el auto me funcionaba bien, pero se lo pasé a la persona y el auto se echó a perder en la primera calle? Entonces no era un buen auto. No fue bueno el proceso para fabricar ese auto. Ahora, como algo como más aterrizado a este mundo, em, por ejemplo, digamos que yo tengo, no sé, un algoritmo que va a censurar videos de YouTube. Soy YouTube y estoy haciendo un algoritmo que censure videos. Entonces yo le paso millones y millones y millones de videos y le digo, identifica a aquellos que tengan, no sé, contenido porno y aquellos que no. Y todos los que tengan contenido porno, bloquealos, por ejemplo. Em, yo pongo a entrenar, ve muchos videos. Ahí vamos a tener, por ejemplo, muy probablemente un problema de balanceo, porque dentro de la plataforma lo más posible es que haya muchos más videos que no son censurables a los que sí. Em, entonces, em, vamos a tener un problema grande como de que los algoritmos se van a acostumbrar demasiado y no van a poder reconocer aquellos videos que yo quiero encontrar, que son los videos censurables. Eh, Imagínense, yo corrí mi algoritmo y me funcionó. Todos los videos fueron bien identificados. Todos los videos que se merecían una censura fueron censurados y todos los otros no. Eh, pero después pasa, no sé, una semana y yo dejé corriendo mi algoritmo, o sea, mi modelo, el modelo que entrené, y resulta que a la semana se empieza a llenar de videos censurables en YouTube me preguntan, oye, ¿por qué pasó esto? Y yo, ¿sabéis qué? No tengo idea porque a mí me funcionó muy bien cuando lo hice. Y ahí como que viene el problema del auto. Sí, pero ¿probaste que eso realmente funciona con videos que no son los que tú tenías en tu laboratorio? ¿Probaste que cuando gente subiera nuevo material, ese material fuera como bien analizado? Y por ejemplo, si yo tengo un problema gigante de balanceo de mi algoritmo como se overfitea, en ese caso lo más probable es que identificara todos los videos como no censurables y no hiciera un filtro, por ejemplo, a pesar de que en el laboratorio me dio 100% de exactitud. Entonces, hoy en día todo este tema está muy potente por todas las diversas aplicaciones que tiene y como que
es bien interesante saber cómo resolverlo y vamos a ver que si nos vamos metiendo en más y más y más y más técnica, como dice, como he escuchado por ahí, podríamos hacer un curso de cada una de las técnicas, de cada uno de los procesos, hacer un curso entero, pero esto es como lo esencial para que ande la máquina. Entonces, vamos a ver cómo hay que configurarlo. No lo vamos a ver en este ayudantía, sino en la siguiente. Ahí van a entender por qué. Y vamos a evaluar las métricas. Entonces, nuevamente, nuestros tres pilares, Scikit-learn, Pandas y Plotly para Machine Learning, manipulación de datos y visualización. Entonces, empecemos con el ejercicio. Y bueno, si no se han visto la otra ayudantía, yo tenía esta base de datos que construí con muchos ratios de distintas índoles sobre los países. Como que estos son una lista de... Ahí. Es una lista de 191 países, que igual fui filtrando un poco por algunos que están como los datos muy malos y todo eso. Y hice un análisis. Reemplacé mis invalues, vi como lo correcto que estaba cada métrica. Por ejemplo, está el PIB per cápita, están las importaciones, las exportaciones, el porcentaje de agricultura, la inflación, el IPC, la balanza de pago, la densidad poblacional el porcentaje de población urbana, la fertilización, el uso de fertilizantes de las tierras, la esperanza de vida, muchas cosas. Ahí como que tenía el detalle por ahí de todas las variables que trabajé. Pero en fin. Estas van a ser nuestras variables, en este caso, explicativas. Esto va a ser como lo que caracterice a cada país. Y que se me ocurrió que podríamos intentar como medir. Entonces yo tomé como los países y la moneda que hay en este país. ¿Ya? Em, la moneda oficial, porque como sabemos, por ejemplo, en varios países pueden aceptar, no sé, el peso mexicano y el dólar, porque es una economía demasiado influyente en ese país. Pero vamos a ver como la moneda oficial del sector. Eh, entonces yo como teniendo la moneda de este país, pude sacar el tipo de cambio creo que era como de la semana pasada lo calculé, em, el tipo de cambio dólar. Entonces se me ocurrió que podríamos como intentar predecir esto, para ver como si el algoritmo logra entender con todos los datos qué países tienen una moneda fuerte con respecto al dólar o una moneda débil con respecto al dólar. Eh, Mi hipótesis era que los países pobres, o países débiles o países subdesarrollados, por ejemplo, iban a tener monedas débiles y, y eso se iba a expresar mediante los ratios del país. O sea, por ejemplo, si hay muy poca esperanza de vida, hay mucha prevalencia de VIH, hay poco urbanismo, em, o sea, hay poco acceso a la electricidad, em, sería como un claro indicador de que el país no está muy bien, y que el país no está muy bien, lo más probable es que podría afectar a la moneda del país. O, por ejemplo, cosas como la inflación dentro del país, como que yo creo que se correlaciona como muy bien con la fuerza de la moneda que estamos trabajando. Entonces, esa era mi hipótesis. Pudimos ver que igual en el clustering y en la visualización 3D, pudimos ver que habían como un grupo como muy concentrado,
pero que igual tenía como ciertas diferencias y eso lo logró separar y había de hecho un grupo de datos que tenían, era como el grupo de países con información mala, como que logró capturar eso. Em, entonces, este estudio, por ejemplo, no solo nos serviría para medir, predecir esto, porque de hecho el tipo de cambio, así como predecir el dólar, se necesitaría predecir el dólar para predecir el tipo de cambio y es muy poco probable que se logre predecir como tal, como a lo largo del tiempo. Entonces em, quizás este estudio como que serviría más para ver un tema más descriptivo, como, como, ay, me enredé. Como por ejemplo, ¿qué variables son las que más afectan? Así como, oye, ¿realmente la inflación es la variable que más afecta a la fuerza del tipo de cambio? Eh, ¿O hay alguna que quizás no tengamos tan considerada en nuestra mente y sí está siendo muy relevante para ver si una moneda es fuerte o es débil, etcétera? Entonces, este fue como el experimento que se me ocurrió. Y esta va a ser entonces nuestra variable nuestra variable a explicar, nuestra variable dependiente. Y eso es lo que vamos a trabajar ahora. Entonces, eso tenemos como nuestra base de los ratios, pero esta vez con el tipo de cambio de cada país. Entonces, cargue los datos, indicando el índice del país en cada caso. En un data frame, deje todos los datos juntos y haga la separación de training testing. Eso es como lo nuevo, por decirlo así, del algoritmo supervisado. Y con esto vamos a probar como si nuestro algoritmo va a ser generalizable o no. Eh, Acuérdese de establecer una semilla aleatoria y activar el shuffle. ¿A qué me refiero con el shuffle? Eh, Cuando hagamos esta separación, y esta es como de las típicas preguntas que salían en clase, eh, ¿cómo se elige qué va a qué lado? ¿Cómo elegimos? De hecho, creo que ya lo expliqué un poco cuando hicimos regresiones. O no me acuerdo si hicimos esto, creo que no. Pero em, lo que va a hacer el algoritmo puede seleccionar al azar o puede seleccionar por orden. Entonces, por ejemplo, en el caso que estemos viendo series de tiempos como analizando acciones, yo necesito que como predecir hacia el futuro, ¿cierto? Entonces necesito que siga ese orden cronológico la serie de tiempo, que lo del futuro siga estando después que el presente, o después y el presente después que el pasado. Entonces ahí cuando por ejemplo se pare 80 de entrenamiento y 20 de testeo, voy a necesitar que ese 20 de testeo esté después del entrenamiento, porque en la vida real yo voy a entrenar y como los valores de la acción va a ir cambiando hacia el futuro. Eh, y, y por esto necesito no romper esa serie de tiempo. Entonces en ese caso necesitaríamos tener un shuffle apagado. O sea que respete el orden en que están los datos. Si va a sacar 80, entonces tome todo, haga un corte en el 80% y todo esto para abajo y todo esto para arriba. Ese es como un split sin shuffle, que es para la serie de tiempo sobre todo. Pero aquí, por ejemplo, sería como muy... Nosotros tenemos los países ordenados por letra. Entonces, por ejemplo, si yo no activo el shuffle, va a decir ya, estos 214 países, el 20%, no sé, es esto, no tengo muy claro, es esto. Y van a estar como todos los países con las últimas letras del abecedario. Y yo no quiero eso, porque a pesar de que puedan tener como gran variabilidad entre país y país, como sin importar el nombre, igual yo estoy sesgando un poco como esta selección. eh, y yo lo que no quiero, pues, quiero que sea lo más como estocástico posible, lo más
aleatorio, por decirlo así, y yo después asegurarme mediante estadística que esto sea no depende de la aleatoriedad. Entonces, para controlar el efecto de la letra y que no se me meta entre medio, yo lo que le voy a decir al algoritmo es sácame el 80%, pero sácalo al azar. Entonces toma estos cuatro, toma estos dos, etcétera. Y así me va a seleccionar 80 y el resto lo va a dejar en aparte, en un grupo más pequeñito. Entonces eso es el shuffle. En, en este caso, cuando no estamos trabajando con series de tiempo, lo más recomendable es trabajar con shuffle para no sesgar como la, el estudio al orden en que yo introducí los datos. ¿Ya? Em, Así que vamos a hacer eso con el shuffle activado y vamos a entrenar un escalador de AZ-Score. Ahí vamos a ir viendo como los detalles. Entonces aquí tengo nuestro código de esta vez. Nuestras librerías, esta última parte del curso va a ir escalando como súper rápido, o sea, como súper notoriamente, porque vamos a ver que no vamos a tener tan buenos resultados, o quizás sí, pero aunque sean buenos, estos resultados siempre se pueden mejorar un poco más. Entonces, vamos a ir avanzando y avanzando y avanzando y agregando más cosas. Entonces, este va a ser nuestro caso base. Entonces, nuestro caso base, ¿qué dice? Tenemos nuestras dos librerías típicas. Una función de scikit-learn que nos va a hacer esta división. También se puede hacer a mano, pero para aquí vamos a reinventar la rueda. Entonces nos va a separar nuestras muestras de training testing y nuestro escalador. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a probar, más adelante sale la ayuntía, vamos a probar cuatro modelos de regresión. Y lo ordené un poco como de mayor complejidad, menor a mayor complejidad. Ahí lo vamos a ver un poco más con detalle. ¿Y cómo vamos a medir los resultados de cada uno de estos algoritmos? En este caso, como es una regresión, se pueden usar muchos métricas. En este caso yo elegí usar MC, Mean Square Error. O RMC, esto en la raíz cuadrada del MC. Como para dejarlo en la misma escala que... Lo mismo que la varianza de la desviación estándar, misma idea. Entonces, tengo mis datos. Aquí voy a cargar las librerías. Y voy a cargar los datos de las monedas. Y voy a cargar los datos de los países. Perfecto. Lo que voy a hacer va a ser tomar nuestra variable explicativa, o sea, a explicar, y voy a pegarle las variables explicativas encima, o sea, al lado. Entonces esto lo voy a hacer con un merge. ¿Por qué con un merge y no con un concat? Porque yo lo quiero hacer de forma un poco más inteligente, porque si se fijan, yo igual filtré algunos países que tenían datos muy malos en el proceso, pero como los datos de la moneda no están filtrados. Entonces, vamos a respetar nuestro colección de países ya filtrado. Entonces voy a querer que se haga como un buscar B. Entonces básicamente lo que hace ese merge va a ver todos estos países que hay aquí y va a buscar este país, un buscar B, cuál es el tipo de cambio. Y lo va a pegar al principio. Y así. Entonces hicimos ese merge y vemos, tiene el tipo de cambio con las variables explicativas. Vamos entonces con los preprocesos. Lo primero es el train test split. Entonces llamamos a la función, le vamos a pasar los datos a dividir y le vamos a pasar un tamaño de la muestra. Podemos pasarle, de hecho hay como train size, un tamaño para la muestra grande o pasarle un tamaño para la muestra más pequeña.
Eh, no las dos al mismo tiempo, pero le vamos a pasar el tamaño de la muestra de entrenamiento, que va a ser el 20%. Y vamos a fijar una semilla aleatoria para que los datos sean reproducibles. Entonces voy a correr esto. Y esta función me va a entregar, dependiendo de cómo yo meta los datos, ahí lo vamos a ver, me va a entregar como multi-output, se dice. Entonces, esto me va a sacar directamente, si yo le paso una colección de datos, me va a pasar dos colecciones de datos divididas. Entonces me va a pasar training y testing, en ese orden, específicamente. Entonces aquí podemos ver que tenemos nuestras dos colecciones. Aquí hizo como un shuffle. Pueden ver que las letras como que no siguen el orden de abecedario. Y podemos ver aquí en nuestro explorador de variables que nuestra muestra de training tiene 152 datos y nuestra muestra de testing quedó con solo 39. Voy a entrenar entonces un escalador. Y esta parte es como bien importante porque por todo el tema de que bueno, es difícil de explicar. Igual como es enredado de entender, pero cuando a ti te lleguen nuevos datos, yo cuando entreno mi modelo tengo como unos datos de laboratorio, por decirlo así. Y yo puedo tomar todos estos datos y calcular un promedio y entrenar mi modelo con eso. Yo lo que quiero evitar en todo momento es que mi modelo llegue a percibir información de la muestra de testing, ¿ya? Y esta información, durante todo el proceso, hay como harta ocasión en que se nos puede filtrar. Esto es lo que decía el profe de Information Leakage, que, que es como, yo quiero intentar que esta información no se me cole en mi modelo de ninguna forma, para que sea como totalmente nueva para el modelo una vez yo lo quiera probar. Si yo, por ejemplo, calculo el escalador ya vimos que funciona calculando una media y una desviación, una varianza, y le resta la media y lo divide por la varianza. Eso hace el Z-score. Pero si yo, por ejemplo, calculo esta media con todos los datos, esta media va a contener información de la muestra de training, aunque yo no la use para entrenar. Entonces yo estoy como filtrando un poquito de información que yo no debería haber tenido, que yo no quería mostrárselo en el modelo dentro de este escalado, ¿ya? Entonces yo me tengo que asegurar de que todos los procesos que haga van a ir ajustados con la muestra de training y no con la de testing. Porque si yo ajusto con todo o con testing, voy a filtrar información y va a ir quizás no contenida en las variables o no van a estar los números ahí, pero la media con la que se calculó este algoritmo contiene información de los datos. La forma de agrupar tenía la distancia de los datos de testing. Entonces, eso es lo que yo quiero evitar. Hay que ser bien cuidadoso con esto. Porque si no, como nuestros datos no van a ser fiables. Entonces, yo mi escalador lo voy a entrenar con los datos de training y los voy a aplicar al tiro, los voy a transformar. Entonces, entreno y transformo. Y ahora que ya calculé esta media, solo con la muestra de training, ahora yo voy a aplicarla a la muestra de testing. Esa es como la forma de evitar que se me con la información. Entonces ahora tengo como los dos muestras de datos en la misma escala, en una escala de media varianza. Y
pero sin haber filtrado información del futuro, por decirlo así. En caso que estés haciendo series de tiempo es del futuro, en este caso es de información que no quería incluir. Entonces lo voy a transformar en un data frame, porque recordemos que esto te lo entrega como una matriz, como un data frame y un data frame de testing. Entonces aquí estarían nuestros datos escalados. Finalmente voy a hacer como esta separación, que voy a separar mi variable y mi variable es x, ¿ya? De ambos casos. Entonces voy a estar trabajando con 4 colecciones de datos completas: x de training, x de testing, y de training y de testing. Y vamos a ver cómo cuando se ocupa cada una. Entonces voy a hacer como, quizás esta no es la forma más óptima de hacerlo, pero se los voy a mostrar paso a paso. Voy a partir con la regresión lineal. Esto ya lo hemos visto cómo hacerlo. Entonces yo creo mi regresión lineal y la voy a entrenar con training, ¿ya? Entonces tú calculó, optimizó y ahora es como que está lista para predecir. Entonces voy a predecir usando el punto predict, voy a predecir el training y voy a predecir el testing. Entonces la misma lógica con todo el rato, como que yo preparo las cosas con training y después aplico en ambas muestras. Y voy a guardar mi resultado en un diccionario. Entonces voy a tener el diccionario linreg de results y va a tener esto: testing y las predicciones de testing, training y las predicciones de training. ¿Ok? Y esto va a ser lo que yo después voy a comparar con la realidad y voy a ver cómo anduvo en mi laboratorio y voy a comparar con la realidad y voy a ver cómo anduvo en la calle, por decirlo así. Y es exactamente el mismo proceso con todos los algoritmos. Ahora aquí viene algo interesante, que por esto van subiendo en complejidad. Si yo, por ejemplo, o sea, con esto nos damos cuenta que va subiendo la complejidad. Si yo hago esto, ¿ya? Me van a recomendar todos los ajustes, o la mayoría de ajustes que se puede hacer a una regresión lineal. Entonces, por ejemplo, esto fit intercept es ajusta una constante, como el intercepto de la recta, ajustala. Entonces, la mayoría de veces vamos a querer ajustar un intercepto. El normalizar ya está normalizado, así que no necesitamos copiar X. Por defecto está ahí. NJobs, esto como que va a distribuir de distintas formas como los recursos de mi computador. Entonces en este caso no es necesario. Eso va a ser necesario, por ejemplo, si yo estoy corriendo como una base de 2 millones de... No sé. Le puedo decirle a mi computador: oye, calcúlalo, pero no te comas todo mi computador en calcularlo, para yo poder hacer otras cosas por mientras. En este caso no va a ser necesario porque es una base muy pequeñita. Entonces, en la regresión lineal, la verdad no hay mucho que ajustar. De hecho, diría que casi nada. De hecho, ni siquiera tiene como un factor al azar, aleatorio, porque hace como la optimización. Entonces, ni siquiera tiene random state. Se va a correr la regresión lineal, la ajusto y eso. Entonces ahora vamos con el siguiente algoritmo, que no se explicó bien en clase, pero ustedes pueden investigar, que estos son los algoritmos de support vector machine. Esta es otra forma de cómo ajustar un modelo que pueda predecir. Entonces, si hago esta coma, vamos a ver que primero, este modelo depende de la aleatoriedad. Y vamos a ver, tengo para ajustar un epsilon, una tolerancia, un factor C, no sé qué bien qué significará, una función de pérdida, nuevamente la constante, una escala de la constante. Esto para que me muestre qué está haciendo, para que me lo muestre en pantalla. Una semilla aleatoria y como vueltas máximas.
Entonces, si se dan cuenta cómo ajustar esto, tendría que por lo menos, como para ajustarlo completamente, tendría que tocar la perillita del epsilon, de la tolerancia, del C, la pérdida, la escala del intercepto, la semilla aleatoria y va a cambiar si yo hago más o menos iteraciones. Entonces, ajustar esto ya sea harto más complejo. Recomendación, probar primero con los valores por defecto. Si yo no fijo nada, lo voy a hacer con todo por defecto. Y normalmente lo que está hecho por defecto está hecho así porque funciona en la mayoría de los casos. No siempre va a ser así. Entonces voy a crear línea SBR y la voy a usar para predecir. ¿Ven? Aquí me dice... esto lo voy a quitar. Esto es lo que me está dando error. Ups. Esto. Voy a hacer mi regresión lineal de nuevo, por si acaso. Voy a crear mi Super Vector Machine y le voy a entrenar. Entonces, ¿qué fue el error que me dijo ahora? El solver no pudo converger. Incremente el número de iteraciones. Entonces vamos a ver qué falló. Entonces con max iter igual le voy a dar 10.000. Si con 1000 no fue suficiente, le voy a dar 10.000. Y ahora sí, llegó a un mínimo. Como repitiendo más, llegó a un mínimo. Lo voy a usar para predecir lo mismo y voy a guardar sus resultados, ¿ok? Vamos con el siguiente, árbol de decisión. Este otro algoritmo bien interesante, porque este es como de los más caja abierta, por decirlo así. Como que uno puede ver específicamente cuál fue el recorrido que hicieron los datos y por qué el modelo pudo tomar una decisión de cuánto es el valor. Y es un algoritmo súper interesante y bien complejo, pero vamos a ver que ahora se nos están agrandando más todavía nuestros perillas de ajuste. Ya tenemos todo esto que configurar, a ver cuál de todos estos valores nos puede dar un mejor resultado. Entonces lo mismo, idea, probar por defecto y fijamos una semilla aleatoria. Entonces voy a crear un árbol de decisión y lo voy a entrenar con training. Se entrenó perfecto y vamos a hacer como las predicciones usando ese modelo y las vamos a guardar. Finalmente, como una red neuronal simple, si yo le pongo esto, aquí ya llega a ser chistoso porque podría estar un mes configurando esto. Así que probamos con defecto, o sea, con las opciones por defecto, y si no funciona, lo cambiamos. Ahora, ¿por qué yo digo que es simple? Porque las redes neuronales son muy adaptables, o sea, uno como que hay software, o sea, hay librería aquí mismo con las que yo... Como por el sonido, no sé qué estarán haciendo. Hay librerías con las que a mí me dejan como editar cuántas neuronas va a tener mi red neuronal y en qué orden y cómo se van a pasar los datos. Entonces esto toma como un modelo como más estandarizado y usa ese modelo como estándar. Entonces es una red neuronal y es como la red neuronal rápida. Como probemos con esto primero. Entonces, esto del early stopping, ¿qué es? Estas redes neuronales son demasiado potentes, como explicó el profe. Van a aprender muy bien los datos que nosotros les pasemos. Entonces, es muy posible que si hay alguna de estas que se sobreajuste, que aprenda demasiado del laboratorio y no funcione después, esta.
Entonces, que esto del early stopping es una manera de un poco de combatir ese problema, que es que esto va como a hacer como una pequeña proporción del testing, va como a separar como otra proporción que se llama validación. Y va a ir mirando, va a decir, si yo entreno con esto, yo entreno con esto y pruebo con una de mis muestras de validación. Ya, tengo tal, así funcionó como en una pequeñita calle, en una vereda. Entonces, hago otro entrenamiento, hago otro entrenamiento, como lo saco a pasear a la vereda y digo, ya, anduvo un poquito mejor. Hago otra vuelta, lo saco de nuevo a pasear a la vereda y empeoró. Empeoró. Entonces, si yo lo saqué una vez, entrené otra vez, mejoró, entrené otra vez, empeoró, yo podría decir, por ejemplo, que quizás alcancé como un entrenamiento máximo, por decirlo así, óptimo. Lo mismo, ustedes se pueden pensar que el número como de vueltas que da, de iteraciones que hace el algoritmo, eh, por ejemplo, eso puede haber hecho así y después crezca mucho. Por ejemplo, la como que funcione muy bien con más vueltas. Entonces uno como que le enseña, o sea, le indica, ya cuando mis resultados en esta pequeña muestra de validación empeoran 5 veces seguidas, páralo. Páralo y quédate con el último que no empeoró. Eso es el early stopping y es como una herramienta súper potente y bien inteligente. Como para evitar que la red como que se nos vaya de las manos. Entonces yo creo mi red y la entreno. Y este error no me acuerdo por qué da. Creo que la idea era pasarle todas las variables como sin el texto arriba. Pero es totalmente ignorable. Es totalmente ignorable. Entonces voy a predecir. Ya, ¿y por qué se repitió tantas veces? Porque cada una de estas veces que me repitió el error eh, fue una iteración. Entonces, vamos a hacer una iteración, vamos a hacer otra iteración, vamos a probar, otra iteración, vamos a probar, y cuando va llegando como al final, por aquí quizás dijo, ya, aquí voy a probar, me dio, no sé, 50, anda a saber tú, aquí empeoró, me dio 48. Y aquí empeoró, me dio 45. Entonces estoy puro empeorando, me voy a quedar con esta última. Eso hace el early stopping. Y por eso como que me salió tantas veces el error. Porque es como que en realidad está dando muchas vueltas. Tengo mi resultado de la red neuronal. Entonces, lo que voy a hacer aquí es, así como lo pueden ver, repetí muchas veces el código. Así que no voy a como explicarlo uno por uno, pero lo voy a explicar con la pura red neuronal y después es lo mismo. Entonces lo que yo aquí hice es, cuando guardé los resultados, recupéralos. Entonces estos son mis resultados que me dio con la regresión lineal. Y le voy a decir, con estos resultados que yo tenía guardados, calcúlame el RMC. Entonces, calcúlame el MC. ¿Y cómo yo hago esto? Mean square error. Y le paso un vector con los valores reales. Entonces en este caso yo tenía mi I de training. ¿Ya? Y pásale la predicción. Entonces en este caso yo tengo mi I predicho de training. Y esto me va a calcular un error. ¿Ok? Un nivel de error. Entonces lo que yo hice acá es decir, hácelo con training y con testing. Y calcula el error de training y el error de testing y guárdame de eso. Entonces aquí en linreg RMC voy a tener los errores. Entonces, por ejemplo, se pueden fijar que el error de training es 0. 0, no se equivocó nunca. Ajustó la curva perfectamente. Pero en testing se empezó a equivocar.
Y se equivocó bastante, un 3.17. Entonces, como que aquí pueden ver como más reflejado lo que decíamos de que los algoritmos como que empeoran cuando yo los pruebo con datos que no conocía. Y esto es lo que yo quiero revisar con todo el train test split. Ay, detesto ese ruido. Entonces voy a hacer exactamente lo mismo con mi Support Vector Machine, lo mismo con mi árbol de decisión y lo mismo con mi red neuronal. Y lo que voy a hacer es hacer un diccionario con todos estos resultados, como con estos son los resultados de la regresión con eh, regresión lineal. Y estos son con la red neuronal, por ejemplo. Entonces los voy a meter dentro de un diccionario y con este diccionario voy a hacer un data frame y le voy a acomodar formato. Entonces aquí en regression, en este data frame, tengo ahí, regresión. Tengo mi regresión lineal, aprendió perfectamente en training y se equivocó con un error de 3.17 en testing. Mi Support Vector Machine, que era ya un poco más complejo, que logró converger, no lo hizo perfectamente en el training, pero se equivocó más en el testing. Pero si se fijan, a pesar de que aprendió peor los datos en el laboratorio, funcionó mejor en la calle. Nuestro árbol de decisión aprendió perfectamente y se equivocó tanto esto. Y nuestra red neuronal simple se equivocó harto, más que el resto. Pero fue el que mejor funcionó después cuando lo saqué, el más generalizable de todos. Entonces, aquí ¿quién ganó? La red neuronal. Vaya sorpresa. Pero, y esto es como algo que quería comentarles antes de como terminar esta parte, que es los algoritmos de caja cerrada y caja abierta. Puede que en este caso la red neuronal haya ganado, pero la red neuronal es un algoritmo de caja cerrada, entonces no de black box, entonces no entendemos mucho cómo hacer las cosas, no nos sirve nos sirve por ejemplo para predecir, por ejemplo en nuestro ejemplo de YouTube, súper bien, necesito que te equivoques lo menos posible, entonces dale con mi red neuronal. Pero en caso de que yo quiera estudiar, como es este caso, que a mí no me interesa tanto predecir el tipo de cambio, sino saber qué factores son más importantes para que un país como que tenga un tipo de cambio débil o fuerte. Eh, mi árbol de decisión es muy bueno en eso. Y si se fijan, tampoco hay mucha diferencia entre los dos errores. Entonces en este caso, ganó la MLP, pero para mí, para este objetivo, a mí me sirve más este árbol de decisión. ¿Se entiende? Entonces vamos a ver la diferencia de la caja abierta y la caja cerrada. Yo voy a hacer, por ejemplo, mi algoritmo de decisión de árbol. Le voy a poner punto y voy a ver todas las cosas que puedo hacer con él. Entonces yo aquí podía predecir, ver qué factor le di. Y esto tiene, por ejemplo, que es como lo bacán. Tiene esto que se llama Future Importance. Entonces voy a ver la Future Importance. Y me va a sacar como una lista con lo importante que fue para el modelo cada variable. ¿Ok? De hecho, uno como que hay librerías con las que uno puede hasta ver el árbol, creo que es esta. ¿No? Bueno. Uno puede como hasta ver el árbol y la forma que tuvo y cómo tomó las decisiones. Pero si yo tomo esta importancia, por ejemplo, y le digo, ponelas en un data frame y ordénalas por importancia, data frame, y ordénalos por importancia, yo llego a un lindo resultado. Llego al lindo resultado de
eh, eh, no, abrí esto mal. R. Tree features le puse. Tree features. Si pueden ver aquí, me lo ordenó por importancia y esto me está diciendo, para predecir el tipo de cambio, lo que más ocupé es, lo más importante fue el acceso a la electricidad, la desviación, la dispersión de la acceso a electricidad en el largo plazo, eh, la producción de como la magnitud de la producción de alimentos, y esto es el beta, o sea, la tendencia a largo plazo. Entonces me está diciendo, las dos cosas más importantes es que tenga como un acceso a la electricidad estable en el tiempo y que la producción de alimentos vaya siempre creciendo. Entonces ahí ustedes pueden jugar con las especulaciones de por qué pasa esto. ¿Qué tiene que ver estas variables con, con que un país como que tenga fuerza económica con respecto a otros? Eh, Esto es como un poco analizar como los coeficientes. Y también hay que como fijarse que no sea espurio, que no se esté dando como... Esto no son correlaciones, son importancia para el algoritmo. Pero, pero ya me dio esto. ¿Realmente hay una relación lógica con esto? Yo quizás puedo decir sí, la hay. La hay por esta razón. La esperanza de la vida de los hombres y las mujeres son súper importantes. Eh, la cantidad de población total es importante. La balanza de pago es importante. Eh, y nos podemos ir bajando y ver qué variables nos fueron casi nada importantes para ver esto. En este caso yo le pasé muchas, así que voy a tener muchas. Pero sería como interesante sacar conclusión quizás de estas dos, que fueron como claramente más relevantes. ¿Qué pasa si yo quiero hacer esto mismo con la red neuronal? Tengo los coeficientes de la red y los vamos a ver aquí. MLP coeficientes. Y vamos a ver. Tengo 369 datos y una capa con 100 neuronas. ¿Ok? Por cada neurona se van a hacer 369 coeficientes. Entonces van a haber 36.900 coeficientes en la primera capa. ¿Ya? Y estos van a ser todos mis coeficientes. Entonces, la primera neurona de la primera capa tenía todos estos coeficientes. La segunda neurona de la segunda capa tenía todos estos coeficientes. La tercera neurona de la primera capa, así. Entonces, ponte tú a interpretar esto. Solo interpretar esto. Imposible. Para el humano es imposible. Y esto es una red pequeña, me encima. Luego todos estos coeficientes se le van a pasar a una segunda capa, que van a calcular como los coeficientes de los coeficientes, por decirlo así. Y voy a sacar como, este es el coeficiente 1 de los coeficientes. Y luego todo esto se va a hacer como un output y se va a calcular la predicción. Entonces, esto es muy poco interpretable y no nos sirve de nada mucho para estudiarlo. Hay formas, son harto más complicadas, pero existen. Entonces, por ejemplo, yo puedo como último paso guardar estas predicciones. Yo las voy a desescalar. Entonces al scaler le voy a tomar como la media que usó y la varianza que usó y las voy a aplicar a la inversa. Como en vez de restarla y dividir, voy a multiplicar y después sumar. Entonces eso hice. Como tomé los datos escalados, lo multipliqué por la varianza y le sumé la media, entonces lo devolví a la escala inicial. Entonces, yo aquí, por ejemplo, MLPRS, yo tengo el tipo original y la predicción. Entonces, para
O sea, Estados Unidos, el tipo eran un dólar por dólar y predijo un 0,66. Así entonces, como vimos, la predicción no es del todo precisa, em, pero, pero nos sirve para estudiar cómo fue que llegó a estas conclusiones. Em, y le puedo hacer un plot y vamos a ver cómo lo que pasó. Si se fijan, la barra naranja es el tipo real y el azul es la predicción. Entonces, por ejemplo, cuando el tipo subió mucho, la predicción también subió harto. Pero aquí lo que le faltó es como un poco de magnitud en ese movimiento. Entonces, como a mí me gustaría que, por ejemplo, este pico de aquí, la red lo haya como podido reproducir. Pero los movimientos, si se fijan, son bastante parecidos. Por ejemplo, cuando esto subía, la predicción también subió. Cuando esto bajaba, la predicción también bajó. Aquí, por ejemplo, que si ven la forma del movimiento real es más o menos igual que el movimiento predicho, pero como en otra escala. Aquí, por ejemplo, fue muy certero. Como que clavó todas las predicciones para esto como rango de países. Y eso fue como todo lo que tenía que explicar de regresiones. ¿Ya? Lo voy a cerrar. Entonces, como para complementar con su tarea, porque su tarea no es de regresiones, es de clasificación. Entonces vamos a ver si nos pasamos al mundo de la clasificación. Entonces creo que voy a cortar aquí el video y voy a subirlo en videos separados. Así que nos vemos en la siguiente parte. Chao, chao.